La siguiente corresponde a la tarea número 2 del curso de instrumentación del estudiante Joan Alberto Herrera. Para lo siguiente se propone un circuito de adecuación de señal para un sensor, la salida de un sensor que en este caso es el LM35, que entrega 10 milivoltios por grado centígrados. Esa salida de este sensor de temperatura va a alimentar un amplificador de instrumentación que es el AD620, el cual tiene una ganancia que para este caso se tomó como, dependiendo de los datos que nos da el problema, es de quién, es 49.4 kiloohmios sobre RG más 1, donde la ganancia es de 20, y de allí despejaríamos el valor de RG, que en este caso vale 2.6 kiloohmios. Con este valor de 2.6 kiloohmios encontramos a la salida el voltaje de 16 voltios para cuando la temperatura sensada por el M35 sea de 80 grados centígrados. Posteriormente se introduce un filtro pasabajos con frecuencia de corte de 500 Hz, el cual básicamente lo que hace es introducir adicionalmente una inversión de fase. Es decir, que cuando lleguemos a 80 grados centígrados, como vemos acá, la salida va a ser en la primera parte, es de 16.1, como vemos acá. Posteriormente, pasando por el filtro pasabajos, va a ser de menos 16.1, y esta va a alimentar a un circuito inversor, que básicamente lo que hace es ajustar el nivel de voltaje que va a alimentar al conversor análogo a digital 0804, de tal forma que la salida en dicho caso del circuito que ajusta ese voltaje e invierte la fase es de 5.02 voltios. Este voltaje alimentaría nuestro conversor análogo a digital por nuestro pin 7, que se llama BI+, porque el BI- está aquí referenciado a tierra. Bueno, con base a ello, como hemos comentado, con base a ello podemos observar de que el voltaje de salida es básicamente todos en uno. En este caso vamos a ver que es FF, como tener la salida FF, o básicamente 255 sería el voltaje máximo que observaríamos acá. Vamos a hacer vamos a bajar el voltaje, perdón, vamos a bajar la temperatura de nuestro sensor de 80 a 40 grados, de tal forma de que el valor estimado para este caso sería aproximadamente de 128. Vamos a bajar la temperatura y vamos a ver que progresivamente va a disminuir el voltaje de entrada al conversor, como vemos aquí en BIM. Observemos de que cuando tengamos 40 grados centígrados vamos a tener el voltaje, pero vamos a tener la palabra digital de 128, que equivale a en hexadecimal a 80 en hexadecimal. Entonces, como podemos observar aquí, la salida es 1 y todos en 0. Esa sería la salida binaria, que correspondería al 80 en hexadecimal y en decimal a 128. Es decir, lo que corresponde de forma coherente con las especificaciones del diseño. Es decir, que tendríamos un nivel máximo de una temperatura máxima que para nuestro caso es como un nivel de referencia máximo de 80 grados centígrados, en el cual tendríamos la salida digital de FF y un nivel mínimo que sería de 0, para el cual tendríamos una salida de 0 correspondiente. De esta forma pues hemos explicado básicamente el funcionamiento de nuestro circuito. Muchas gracias.